Como seguramente le pasó a muchos de ustedes, después de terminar Arcane, me quedé con ganas de saber más del Imperio Noxiano. Ya tenía un ligero bagaje de antes, pero ahora vengo con información más completa. Para la gente de afuera, Noxus es brutal, expansionista y amenazante, pero quienes miran más allá de su exterior belicoso, ven una sociedad inusualmente inclusiva, donde las fortalezas y talentos de su gente son respetados y cultivados. Hoy planeo contarles sobre este imperio nacido de engaños y que protagoniza la mayoría de historias del LoL. Les recuerdo que si les gusta el video pueden dejar su like, suscribirse y comentar, que eso me ayuda un montón. También pueden seguirme en todas mis redes sociales donde soy mucho más activo. Gracias. Tras la guerra de los Darkin, que dejó al mundo en ruinas hace siglos, se formó una aquelarre de hechiceros, unidos por los susurros de un alma que prometió dar su fuerza a quien la trajera de vuelta. Los instó a hacerlo más fuerte que cualquier mortal, uniendo su forma espiritual con placas de metal oscuro forjadas a semejanza de su antigua armadura. Estos hechiceros esperaron usar al conquistador San Uthal como arma en sus guerras. En cambio, el espíritu renacido los mató allí mismo y sus armas y magia fueron inútiles contra él. De las almas de los hechiceros, San Uthal, ahora conocido como el renacido de hierro Mordekaiser, forjó su brutal masa Nightfall, y después de reunir a un nuevo culto de acólitos que obedecieran todas sus órdenes, usó sus nuevos poderes nigrománticos para resucitar a los soldados caídos de su vida pasada como sombras no muertas. Entre estos había un sirviente demoníaco, Atakan, a quien torturó y ató a la fuerza frente a sus seguidores, y cuando su ejército estuvo completo, se embarcó en su conquista de Valoran. En el centro de su imperio, Mordekaiser levantó el Bastión Inmortal, que se convirtió en la fuente de su poder y albergaba los innumerables secretos arcanos prohibidos que reunió durante sus conquistas. Para cuando estaba en la cúspide de su poder, el Mordo fue traicionado por una hechicera de su círculo íntimo, LeBlanc, quien había conspirado contra él junto al mago de sangre Vladimir, quien exigía la adoración de las feroces pero fragmentadas tribus bárbaras conocidas como los Noxi. LeBlanc y Vladimir vieron una oportunidad en el conflicto que se avecinaba y apoyaron la alianza Noxi contra Mordekaiser. Tras largos siglos de tiranía, ambos hechiceros sellaron al renacido de hierro y le robaron su magia oscura, incluyendo a sus sirvientes demoníacos Atakan y Tivolk. Las tribus Noxi unidas tomaron el control del Bastión Inmortal, sin darse cuenta de que el oscuro poder de Mordekaiser aún se agitaba en el corazón de la fortaleza. Durante las antiguas guerras rúnicas, los Noxi se refugiaron en el Bastión Inmortal, que se mantuvo en pie mucho después del fin del conflicto. Tras emerger, se encontraron con una ciudad asediada por fuerzas externas, y, amenazados por todos lados, invadieron y subyugaron a sus enemigos bajo su nuevo estandarte. Llamaron a su nuevo imperio Noxus, donde la fuerza era primordial y cada persona tenía las mismas oportunidades en el campo de batalla, independientemente de su origen, patria o riqueza. Para liderarlos en sus conquistas, los noxianos eligieron a un gran general, quien también serviría como líder de Noxus. La continua lucha de los noxianos por la supervivencia los convirtió en un pueblo profundamente orgulloso y guerrero, y con cada año que pasaba, las fronteras del imperio se expandían. Sin embargo, a lo largo de los siglos, muchos noxianos obtuvieron riquezas y algunos acumularon un poder que contradecía los principios del imperio. Sin que la mayoría de Noxus lo supiera, LeBlanc y su grupo, la Rosa Negra, habían corrompido el corazón de la nación, tomando el control de parte de la nobleza, su ejército e incluso del gran general que ocupaba su trono. Hasta la actualidad siguen manipulando el imperio desde las sombras, reclutando a gran parte de la aristocracia para sus filas. La organización política al poder en Noxus se conoce como Alto Mando Noxiano y actúa como líder del ejército. En este imperio, el ejército controla cada aspecto de la vida política. El antiguo líder del Alto Mando, el general Boran Darkwill, gobernó Noxus durante incontables años. Este tipo sobrepasó ampliamente el tiempo de vida promedio de un humano, por lo que se rumoreaba que se le mantenía vivo mediante uso de la nigromancia. Literalmente, Boran llevaba dirigiendo al Alto Mando Noxiano desde antes que el rey Jarvan I en Demacia, por lo que llevaría
Tendría aproximadamente 150 o 200 años de gobierno, pero su reinado finalizó cuando, durante uno de sus viajes, fue asesinado. Su hijo, Keiran Darkwill, era el candidato favorito para ser su sucesor, pero entonces entró en escena un miembro del alto mando, el maestro táctico Jericho Swain, quien nada más llegar obtuvo el apoyo inmediato de las figuras militares más importantes de Noxus, como el general Darius, colocándose como único rival de Keiran Darkwill. Keiran desafió a Swain a un duelo, el cual este último terminó ganando. Los débiles no tienen lugar en Noxus. Una vez finalizado el duelo, Darius con su enorme hacha le cortó la cabeza a Darkwill. Los demás miembros del alto mando reunidos estuvieron de acuerdo, de forma unánime, en jurar lealtad al maestro táctico. Se nombró a Jericho Swain Gran General de Noxus. El Imperio de Noxus actualmente es la nación más grande y una de las más poderosas de Runeterra, impulsada por una cultura que valora la fuerza, el mérito y la adaptabilidad. Este imperio busca constantemente expandir sus fronteras, integrando o conquistando tierras vecinas. La capital de Noxus se encuentra en los territorios orientales de Valoran, donde se originó el imperio. Comparte fronteras o esferas de influencia con varias regiones, incluyendo Freljord al norte, Shurima al sur y varias ciudades-estado como Piltover y Sau. Además, se encuentra cerca de las fronteras occidentales de Demacia. La meritocracia de Noxus se ejemplifica en la doctrina Trifarix, también conocida como los principios de la fuerza. Esta se compone de tres aspectos fundamentales: poder, visión y astucia. Cada ciudadano debe esforzarse por encarnar los tres como ideal para la prosperidad, y si falla en uno, el imperio podría tambalearse. Desde el ascenso de Swain al poder, Noxus ya no está gobernada por un solo individuo, sino por una triada de líderes iguales conocida como el Consejo de los Tres, cada uno representando uno de los principios de la fuerza. Noxus es una ciudad oscura y siniestra. Su fundación se realizó sobre una montaña de granito y gran parte se encuentra bajo tierra. Las estructuras se construyen encima y dentro de la misma montaña. Un tremendo foso hecho por manos humanas, lleno con un brebaje negro y pestilente, circunnavega la ciudad. El foso sirve como una forma poderosa de cortar todo acceso a Noxus, excepto por algunos puntos claves, los cuales se encuentran bien protegidos. En la cima de la montaña de granito residen los cuarteles del alto mando noxiano. La montaña en sí se asemeja a una calavera demoníaca desde la distancia. Más allá de los altos muros de la ciudad yacen los ciudadanos que son muy pobres o simplemente no tienen la suerte de vivir dentro. Los niveles subterráneos de Noxus son tan grandes como el nivel más alto, con numerosas tiendas, tabernas y residencias. Esta nación contiene el sistema de calabozos más grande de toda Runeterra, con gran cantidad de nobles noxianos reclamando propiedad de varios laberintos, pasajes y habitaciones subterráneas. Las ciudades noxianas se caracterizan por sus imponentes estructuras, calles claustrofóbicas, edificios almenados, murallas empinadas y enormes portales. Enfatizan la fuerza y el dominio del imperio y son altamente defendibles. Incluso la más humilde de las casas está construida como una fortaleza. Los noxianos respetan la fuerza por encima de todo, y la única manera de mantenerse fuertes es poniéndose a prueba constantemente. Disfrutan de la oportunidad de competir entre sí, ya que no ser desafiado es debilitarse, e incluso quienes ostentan el poder deben buscar siempre nuevas formas de desafiarse a sí mismos, o no permanecerán en el poder por mucho tiempo. No solo admiran la fuerza física o marcial, sino también quienes demuestran pericia en política, artesanía, comercio y magia. Cualquiera puede prosperar en Noxus, sin importar su origen, siempre que tenga la fuerza de voluntad y el impulso para triunfar. A pesar de este ideal meritocrático, las antiguas familias aún ejercen bastante poder en el corazón del imperio, y algunos temen que la mayor amenaza de Noxus no provenga de sus enemigos, sino de dentro. A medida que el imperio noxiano se expande y derrota las culturas y ciudades vecinas, ofrece a los pueblos conquistados una opción: jurar lealtad a Noxus y ser juzgados únicamente por su valía, o ser destruidos. No hay ningún tipo de trampa o letras pequeñas en este contrato. Los noxianos cumplen su palabra, y a muchos conquistados les ha ido mucho mejor en la vida. Ahora, quienes se nieguen a doblegarse serán aplastados sin piedad.
Tanto si una ciudad es tomada por la fuerza como si juran lealtad voluntariamente, los masones de guerra de Noxus se ponen enseguida a laburar para imponer la autoridad del imperio en el territorio recién adquirido. Puertas de piedra oscura extraídas de las montañas que rodean la capital se alzan en cada camino que conduce a la ciudad. A cada ciudad conquistada se le asigna un mayordomo para gobernar y defender la ley y la autoridad noxiana. El imperio presume de una gran cantidad de idiomas diferentes, gracias a la conquista de diferentes territorios. El Va noxiano es la lengua más común en esta nación. La escritura noxiana es elegante y nítida, con cada letra de aspecto estilizado casi gótico. Las letras cursivas a veces se conectan entre sí formando una palabra o frase mediante una línea que atraviesa la sección central. Debido a que Noxus es un imperio expansionista, su sistema de escritura y su idioma se extendieron por Runeterra y se utilizan en otros lugares como Freljord, Jonia, Piltover, Shurima, Zaun y muchas naciones menores de Valoran. El compendio demoníaco está escrito en un idioma similar al noxiano moderno, ya que ambos comparten letras similares o idénticas. Este libro es un fragmento de conocimiento esotérico, descubierto tras el ataque a la fortaleza noxiana de Faelor. Se desconocen el autor y su procedencia. El compendio muestra varios tipos de demonios que se ramifican a partir de 3 ramas principales, siendo la principal el miedo. De este último surgen los demonios de pesadilla, secretos, que a su vez se ramifica en obsesión, y delirio, que a su vez se ramifica en felicidad y frenesí. Alrededor de las ramas se puede ver varias imágenes como la de Raum, las llaves de Stick y una imagen que muestra 10 círculos. El servicio militar en Noxus es obligatorio para un periodo de 6 años, con todos sus ciudadanos retenidos como reserva activa hasta sus años dorados. El alto mando noxiano tiene la potestad de incluir a sus habitantes, sin considerar la edad, en su servicio militar en tiempos de necesidad. Al personal militar activo de Noxus se le otorga un nivel más elevado de ciudadanía en la sociedad noxiana, y no es raro que la mayoría de personas permanezcan activas en el ejército durante 10 o más años. Rara vez ha habido falta de trabajo en el ejército noxiano. El alto mando es el ejército más importante de Noxus. En este grupo, aparte de Swain y su mano derecha Darius, también está Katarina, Talon y Sion. Riven también formó parte, pero tomó la decisión de irse, al igual que Urgot. Los ejércitos de Noxus parecen ser poco más que huestes bárbaras de partidas de guerra individuales, pero esto contradice la disciplina y sofisticación necesarias para que tal formación sea viable. El imperio renuncia a un orden estandarizado y rígido. Solo hay partidas de guerra más pequeñas, huestes de guerra más grandes y legiones masivas. Todo esto a favor de permitir que sus fuerzas se especialicen en lo que mejor saben hacer, dirigiéndolas a tareas o áreas donde sus fortalezas puedan servir mejor al imperio. Dentro del ejército noxiano, todos tienen las mismas oportunidades. Todos comienzan con el mismo rango. En el frente, un esclavo extranjero podría ser igual a un noble de alta cuna. Los pueblos conquistados que juran lealtad a Noxus se unen a sus ejércitos y aportan sus fortalezas únicas a los esfuerzos bélicos del imperio. Por lo tanto, la regimentación y la uniformidad son un anatema para el estilo de vida noxiano, y cada banda de guerra es celebrada por los muchos y variados métodos de guerra que ofrece. Las casas nobles de Noxus son las familias aristocráticas que han existido desde que se erigieron las primeras murallas en torno al imperio, y llevan vidas privilegiadas ya que desempeñan un papel clave en la política del imperio. Fueron estos tipos los que conspiraron contra Boram Darkwill y casi todos pertenecen a la Rosa Negra. Ahora pasaré a hablarles de las distintas organizaciones de Noxus. Empecemos por la más famosa. La Rosa Negra, liderada por LeBlanc, es lo que queda de una camarilla secreta que ha existido mucho más tiempo que la propia Noxus. Los iniciados de la Rosa Negra han conspirado desde las sombras durante siglos, buscando obtener poder por todos los medios, atrayendo a ricos y poderosos a sus filas. Se adentran en los poderes más oscuros de la magia, la manipulación, el asesinato y el engaño, y comparten conocimientos y secretos ocultos para expandir sus áreas de influencia y poder. Las áreas dentro del dominio de la Rosa Negra están discretamente marcadas por su sello, grabado en arcos sombríos. Este grupo existe ahora para promover los intereses clandestinos de quienes pueden ejercer la magia oscura oculta en el Bastión Inmortal.
Siguiente, bajo la tutela de Vladimir, el arte de la hemomancia ha encontrado un lugar en el ejército de Noxus y entre los descendientes de la antigua aristocracia. Entre estos diversos practicantes se encuentra el Círculo Carmesí, un culto juvenil dedicado tanto a la personalidad de Vladimir como a la magia de sangre. Los verdugos son árbitros encargados del deber jurado de mantener una sólida seguridad en su patria. Suelen ser elegidos por el líder de Noxus y reciben órdenes directas de detectar amenazas internas y externas al imperio, donde tienen vía libre para llevar a cabo ejecuciones públicas contra quienes consideren falibles, considerando la debilidad como una plaga para la nación. El más temido de ellos era Urgot. Los albañiles de guerra son una rama distinta del ejército, encargada no solo de planificar infraestructuras, sino también de explotar el territorio enemigo para una futura invasión. Los contadores son una orden dedicada al cuidado de enfermos y moribundos. Cuando un miembro reconoce la idoneidad de alguien para su orden, es admitido en sus filas, primero como cavador de tumbas, luego como constructor de piras y, finalmente, como recolector de cadáveres. Las herramientas que utilizan incluyen carros para cuerpos con ruedas de hierro y un solo cuchillo para marcar las marcas de la muerte en bastón. La Legión Trifariana es la más elitista y leal del Noxus moderno. Se requiere una mirada implacable para seleccionar a los dignos de formar parte de esta legión. Pueden distinguir a las ovejas de los lobos a kilómetros de distancia. Ellos han expandido el alcance del imperio con cada redoble de sus tambores. Y ya para terminar, en Noxus, los guerreros gladiadores conocidos como Reckoners se enfrentan en arenas cruentas donde se derrama sangre y se pone a prueba la fuerza. Pero ninguno ha sido tan célebre como Draven. Los noxianos son conquistadores porque creen que son los únicos que saben cómo dirigir a la gente, que son los únicos que tienen el poder y sabiduría para llevar el mundo a la paz, lo cual es chistoso, ya que la mayoría de ellos no tienen ni idea que están siendo manipulados y controlados por la Rosa Negra. Son gente sedienta de poder que no se detendrán hasta completar sus objetivos. El único que le ha plantado cara es su archienemigo, su mayor némesis, el reino de Demacia.